últimos 4 años, las enfermedades mentales en profesionales han aumentado un 51% y con ello un alza en el número de las licencias médicas por estrés y depresión laboral. También hay un incremento en el consumo de psicotrópicos con y sin receta médica. Bueno, queremos analizar parte de estos datos, estos indicadores junto a Daniela Campos. Ella es jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Ayer vimos esta publicación, aparecía en el diario El Mercurio. Los datos son parte de la base que ustedes también han logrado recopilar. Pero si uno proyecta esto más allá de los últimos 4 años, el porcentaje de incremento de las enfermedades de trabajadores, porque no solamente son profesionales, trabajadores, es espantoso. 350% en los últimos 10 años. Exactamente, 350% en los últimos 10 años y se concentra el 80% de estas enfermedades profesionales de salud mental acogida en 4 rubros. Tenemos retail, salud, gobierno y educación. Esos son los rubros que hoy día en Chile están más enfermos de salud mental. Sí, uno podría deducir de inmediato que este tipo de áreas son las que concentran el 80% de la problemática, porque en definitiva son las que están más expuestas a el maltrato o las situaciones de difícil manejo por atender personas, usuarios, alumnos, apoderados, clientes. En fin, ¿es ese el patrón común? Sí, hay 2 cosas. Por un lado tiene que ver con el acoso laboral propiamente tal en el lugar de trabajo, que no tiene que ver con el usuario y que tiene que ver con que además estamos hablando de rubros que están muy jerarquizados, en donde la jefatura tiene muchísimo poder. Entonces también una jefatura con mayor poder es más probable que ejerza algún tipo de acoso laboral. A ver, pero ese es el acoso laboral que no corresponde a este 80%. No, también... Sí, te estaba diciendo, de este 80%, ¿no es cierto?, podemos dividirlo en este acoso laboral y, por otro lado, la violencia, ¿no es cierto?, ejercida por terceros. O verlo interno y externo. Exacto. Ya, el externo entendido como cuando atiendes a un tercero. Y pueden ser los apoderados, los familiares de los pacientes, los mismos pacientes, ¿no es cierto?, los clientes. Y esa violencia hemos estado viendo que es una violencia que ha ido no solamente incrementándose, sino que también son síntomas que en general los trabajadores tenían siempre, pero ahora están consultando más. Entonces vemos que además van aumentando cada vez más las consultas y en estos últimos 10 años han ido aumentando cada vez más las consultas, aun cuando todas las mutualidades están acogiendo menos cantidad de trabajadores como enfermedades profesionales de salud mental. ¿Por qué acogen menos? Mira, sí, la verdad es que hay una respuesta bien explícita y concreta que tiene que ver con una circular de la Superintendencia de Seguridad Social, en donde le dijo a las mutualidades cómo es el proceso para que un trabajador que viene a consultar luego se acoja como una enfermedad profesional de salud mental. Cuando tú tienes un síntoma y vas a una mutualidad, tienes que pasar por un proceso que es un proceso bien completo. Te tiene que evaluar un psiquiatra, un psicólogo y luego se hace una evaluación de tu puesto de trabajo. Entonces, este tipo de evaluación está cada vez más concreta y es cada vez más pautada. Entonces, en ese sentido... También ahí yo te voy a meter en un problema. Por favor. Tú eres miembro de una de las mutualidades. Sí, claro. ¿Cuesta harto peleársela a las mutuales? Sí. Porque en general tratan de buscar todas las formas para descartar. Déjame ponerme la camiseta. Póngasela más, pero yo me pongo la del trabajador. Sí, discutámoslo. En el tema especialmente de patologías de salud mental es muy complejo. Y es muy complejo porque necesitas que hayan 2 variables. Una tiene que ver con la intensidad y la otra tiene que ver con la frecuencia. Nos pasa muchísimo que llegan trabajadores que, por ejemplo, han estado expuestos a acoso laboral y cuando relatan la situación de acoso, tú dices, ok, esto es de gravedad. Sin embargo, cuando tú le preguntas, ok, ¿esto cuántas veces ha pasado en la última semana o el último mes? No es la primera vez, te dicen. Si es una primera vez, uno no puede, ¿no es cierto?, generar un diagnóstico en donde luego puedes decir que es acoso laboral. Entonces, muchas veces los medios de comunicación también han ayudado a que el trabajador con síntomas consulte, pero muchas veces consulta sin un caso concreto, ¿no es cierto?, en donde además de que haya intensidad, haya frecuencia. Pero no siempre es así, ¿eh? Yo entiendo la lógica de lo que planteas, pero he conversado con algunos especialistas, con médicos, y la verdad es que ellos ya saben cómo es la cosa, entonces tienen que incluso diagnosticar.
ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Que el estrés no te lo van a pescar. Así que mejor pongamos tal cosa Claro. o algo más grave. Entonces, ¿no es vicioso también el sistema? Lo planteo como una problemática de esta realidad, pero Sí. en el fondo yo creo que mucha gente se enfrenta a esta situación. Yo entiendo que además también te refieres a, más que vicioso el sistema, también es quizás engorroso la situación misma del diagnóstico. Por eso yo te decía, no es simplemente que en una mutualidad vayas a llegar con síntomas y te va a ver un médico de atención primaria o un psiquiatra y te diga, ok, esto es, ¿no es cierto?, una enfermedad profesional de salud mental. Pero también la Superintendencia de Seguridad Social ha tenido que poner, ¿no es cierto?, ciertas reglas y ciertas normativas. Límites. Exacto. ¿Hay un abuso? ¿Hay un abuso? Yo no me atrevería a hablar de abuso, Porque, por ejemplo, pero... igual entiendo que es complejo, porque, a ver, ni siquiera anoté acá el porcentaje que involucra a Santiago, porque es obvio que acá se Tenemos más del aglutina, 50% obviamente. estamos todos acá, entonces Sí. el porcentaje va a ser mucho más alto Sí. que en otras ciudades y la calidad de vida acá también es mucho más difícil por un montón de factores. Pero en el fondo, si le preguntamos a cualquiera si está estresado, probablemente todos digan que sí. Es que justamente a eso me refería. ¿Cuáles son los límites que pone la suceso? A eso me refería, cuando te hablaba de intensidad y cuando te hablaba de frecuencia. Todos nosotros podemos tener ciertos síntomas ansiosos o ciertos síntomas depresivos al momento de ir a trabajar. Lo importante es cómo esos síntomas, ¿no es cierto?, se reflejan en mi día a día. Y, por ejemplo, un dato relevante en ese sentido es si esos síntomas también están presentes en sábado y domingo. En general, en este tipo de trastornos, son síntomas que parten el domingo tipo 5 de la tarde, cuando yo me acuerdo que tengo que... Cuando aparece el lunes. Exacto. Y el día viernes tipo 3 de la tarde, cuando yo empiezo a cerrar mis cosas para ir, ¿no es cierto?, terminando la jornada laboral para que termine a las 5 a las 6 de la tarde, los síntomas empiezan a cesar. Entonces también lo complejo en las enfermedades profesionales de salud mental es cómo yo divido, ¿no es cierto?, la sintomatología ansiosa depresiva, en particular esa sintomatología, que puede tener un trabajador por ser persona y por las patologías diarias, ¿no es cierto?, versus, ¿no es cierto?, la patología laboral propiamente tal. Y por eso también es que la superintendencia le indica a las mutualidades cómo hay que evaluarla. Y es una evaluación que, por cierto, es una evaluación completa, larga y que es compleja. Entonces, por un lado, tienes que ver con la evaluación psiquiátrica, la evaluación psicológica y también la evaluación de puesto de trabajo, en donde además un psicólogo organizacional va a tu lugar de trabajo y le pregunta, ¿no es cierto?, a gente que trabaja contigo cómo es la organización del trabajo, cómo es la exposición a violencia. Entonces, en ese sentido, cuando yo llego a calificar ya, ha pasado por un proceso completo. Entonces, no es simplemente llegar y dar un diagnóstico. Entonces, en el ejemplo que me decías tú, de muchos psiquiatras que dicen, ¿sabes qué? Mejor te voy a dar la licencia al tiro con otro nombre, tiene que ver con eso, con que también ellos deben saber, aun cuando muchos psiquiatras entregan, ¿no es cierto?, licencias sin saber que existe la ley 16.744 que cubre las enfermedades profesionales de salud mental. Sí. Igual psicólogos también. Hoy día tenemos muchos psicólogos en ejercicio privado que están atendiendo a trabajadores como pacientes que tienen clarísimo que su sintomatología es por algo laboral y no lo derivan a las mutualidades. Entonces, al final las enfermedades profesionales están aumentando, pero sabemos que están subdiagnosticadas, porque todavía muchos se están atendiendo por el área privada sin saber que pueden atenderse. ¿Por qué lo hacen por el área privada? ¿Porque no saben? Porque no saben. Porque no saben que existe, ¿no es cierto?, la ley 16.744, las mutualidades que van a ser atendidos de manera gratuita. ¿Porque lo saben o porque saben o porque se van a encontrar con un frontón? O porque también tienen miedo. Porque también si es que yo me expongo, y voy a usar esa palabra, me expongo a que me evalúen, ¿no es cierto?, en mi lugar de trabajo, también quizá, no sé, yo tengo un jefe acosador. Una cosa es que yo me trate esos síntomas en mi previsión privada, esto va a quedar entre nosotros dos, entre mi psiquiatra, mi psicólogo y yo, ¿no es cierto? Pero si yo voy a que, ¿no es cierto?, me califiquen con una enfermedad profesional de salud mental, yo puedo saber que van a ir a mi lugar de trabajo y mi jefatura va a saber, ¿no es cierto?, que yo estoy de una u otra manera con síntomas a raíz de lo que está ocurriendo en mi trabajo. ¿Cómo se subsana eso? Bueno, por un lado, tenemos que tener en cuenta que el miedo del trabajador tiene que ver, obviamente, con una cultura organizacional. En ese sentido, en organizaciones
donde, por ejemplo, un trabajador puede denunciar el acoso laboral de manera confidencial y de manera segura, esas son organizaciones que, te aseguro, van a tener menos acoso y por lo tanto van a tener menos enfermedades profesionales de salud mental. Entonces, en ese sentido, por un lado tiene que ver obviamente con la información, pero también tiene que ver con qué es lo que está pasando en mi empresa y qué es lo que puedo decir yo sobre el lugar donde trabajo. Porque en una de esas, si es que yo voy y le digo a mi jefatura, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo conmigo es algo que me está doliendo, tengo varias opciones de cómo va a reaccionar esa jefatura. Y por un lado pueden haber jefaturas que van a decir, ¿sabes qué? En realidad tienes toda la razón y yo voy a cambiarme a actuar. Pero otros pueden decir, ¿sabes qué? Si tú no aguantas esto, yo te desvinculo la próxima. Entonces, en ese continuo de reacciones es donde también el trabajador muchas veces tiene miedo y prefiere atenderse por, ¿no es cierto?, su salud privada. A pesar del alto costo. Exacto. Exacto. Porque acá también hablamos de la inmensa cantidad de licencias médicas, bueno, de consultas, y estamos hablando de que la mayoría se realizan en el área privada o de manera particular. Y con muchos días de tratamiento. Y es carísimo, o sea, las consultas desde las 60.000 pesos, 80 es el promedio, y muchas veces el sistema no bonifica muy bien. O bonifica cierta cantidad de sesiones. O le pone límites. Entonces, también, ¿cómo estamos al debe en nuestro sistema de soporte con una realidad que cambió y cambió bastante? O sea, ya pasamos la etapa en que la mayoría de los accidentes laborales eran físicos. Hoy día los problemas de salud del trabajador son más psicológicos, mentales, que físicos. Y sabemos que eso está ocurriendo a nivel mundial. Y además otra cosa tiene que ver con que cuando se empiezan a subsanar ciertos temas, empiezan a aparecer otros. Entonces, por ejemplo, vemos que quizás el tema del acoso laboral, como lo vemos en Chile, en Canadá, por ejemplo, no está tan fuerte, pero en Canadá sí se está viendo otro tipo de acoso laboral que hoy día en Chile no lo tenemos tan observado, como por ejemplo el ciberacoso. Entonces, el acoso por LinkedIn, el acoso por WhatsApp, ese tipo de situaciones que en Chile, ¿no es cierto?, no están siendo tan normadas. Y en cambio en Canadá sí. El 60% de las patologías tienen que ver con exposición a violencia interna. Exacto. Acoso laboral, sexual, violencia externa, como la atención a los clientes. Sí. Ese queda claro, pero hablemos de la violencia interna. El acoso sexual queda bastante claro, pero hablemos del acoso laboral. ¿Cuándo se configura el acoso laboral? Que te enferma. Sí. Déjame simplemente acotar algo. Cuando uno ve las cifras, el acoso sexual aparece en una cifra bastante disminuida, muchas veces del 2% al 4%. Los que trabajamos en el tema sabemos que esa cifra... Es mentirosa. Exacto. Tiene que ver con dos razones. Con una, la que ya conversábamos, la gente no se atreve. El temor. ¿No es cierto? Y por otro lado, además, muchas veces el tema del acoso sexual es escalada. Y en general se tiende a consultar cuando el acoso sexual paró y empezó el acoso laboral. Entonces, finalmente, muchas cifras de acoso laboral que pareciera estar solo como acoso laboral, en realidad es un acoso sexual. Es una consecuencia. Exacto. Sí. El acoso laboral, danos un ejemplo práctico para un acoso laboral que pueda ser, digamos, reconocido, que por ejemplo una mutual diga si efectivamente acá una persona se enfermó porque acá hay un acoso laboral real. Ya. Acoso laboral típico, qué pena decirlo de esa manera, digamos, es, por ejemplo, voy a utilizar un estereotipo con la jefatura, pero en realidad un estereotipo que está bien utilizado, porque hemos visto que, porque sabemos que el acoso laboral puede ser ascendente, descendente, ¿no es cierto?, o con pares, pero sabemos que la mayoría de los acosos laborales son realizados por jefatura, ¿sí? Finalmente el acoso laboral es exposición a violencia y finalmente la violencia la ejercen personas con más poder que las que tiene uno, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, un ejemplo claro de acoso laboral sería una jefatura que tiene un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, y que quizás en las reuniones siempre a uno del equipo de trabajo le dice, tu trabajo no está bien porque deberías cambiar esto, él lo cambia, me sigue sin gustar tu trabajo y luego cuando esa persona sale, por ejemplo, habla mal de ese trabajador con los compañeros de trabajo del trabajador. Luego, por ejemplo, dice, vamos a almorzar todos juntos. Y le dice, ok, pero no invitemos
a este compañero de trabajo. Pone además en una situación súper complicada a los pares de ese compañero, porque no pueden decirle al, ¿no es cierto?, compañero, oye, vamos a salir a almorzar con nuestra jefatura, el compañero se va a dar cuenta, se empieza a sentir, ¿no es cierto?, rechazado. ¿Esto es bien frecuente o es poco? Muy frecuente. Ahora, no necesariamente eso genera síntomas, pero imaginémonos que eso empieza a pasar una y otra vez, todas las semanas, durante meses. Imaginémonos que además, cada vez que el trabajador llega y entrega, por ejemplo, un informe, la jefatura agarra el informe, lo rompe y le dice, tu informe es una pip, ¿no es cierto?, un garabato, lo bota a la basura y le dice, ándate y, ¿sabes qué? Detrás tuyo hay una cantidad enorme de personas. Exacto, mira todos los currículum que tengo, ¿no es cierto?, que quieren tu trabajo y tú me entregas este tipo de... Ese tipo de vejaciones son muchísimo más comunes de lo que nosotros creemos. Ahora, lo relevante es que para que el acoso sea acoso, yo también necesito sentirlo como acoso. Entonces, por ejemplo, los dos podemos ser compañeros de trabajo y nuestra jefatura tratarnos con garabato y gritos todos los días. Y quizás tú lo encuentras como, bueno, ¿sabes qué más? Este señor... Que no te afecta. Exacto. Pero en cambio, en cambio yo tengo síntomas. Entonces, ahora, yo puedo presentar síntomas y luego generar una enfermedad profesional de salud mental. Pero eso no quiere decir que tú igual estuviste expuesto a acoso. ¿Qué consigue un trabajador con un acoso laboral cuando concurre, por ejemplo, a una mutual? Sí. ¿Qué consigue, además de la atención de un psicólogo laboral? Porque en el fondo las patologías no se terminan si es que el problema de fondo no se acaba. Mira, cuando llega el trabajador y ya es, ¿no es cierto?, calificado con una enfermedad profesional de salud mental, por lo tanto se le hizo el diagnóstico, hay dos vías. Una tiene que ver con la que dices tú, está con el tratamiento de un psiquiatra y un psicólogo especializado y preparado en el tema, porque eso es relevante. Antes hablábamos de ellos se pueden atender con un psicólogo y un psiquiatra privado, pero ellos no son especialistas en el tema. No necesariamente. No necesariamente. Pero no necesariamente. Lo más probable es que no. Y en ese sentido, entonces, pueden ser terapias muy, muy largas que no lleguen a nada. Pero en cambio, estos son personas que están preparadas especialmente para eso. Eso es un área. Pero la otra tiene que ver con que el Ministerio de Salud le dio la indicación a todas las mutualidades que una vez que una persona entra, ¿no es cierto?, y es calificada con una enfermedad profesional de salud mental, tiene que generar un protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Por lo tanto, la mutualidad tiene la obligación de hacer que la situación que enfermó a ese trabajador se elimine o se mitigue. ¿Y funciona? Y funciona. Funciona. Mucho más complejo de lo que uno pensaría, con mucho más dificultades de las que uno pensaría, porque no es llegar y simplemente decir, oiga, usted, señor adulto, deje de hacer las cosas que ha estado haciendo toda su vida y deje de gritarle a sus trabajadores, ¿no es cierto? Son procesos complejos y lo que sí me gustaría, y que es algo muy relevante, son procesos que necesitan ser organizacionales. En ese sentido, los bloqueos, por ejemplo, en el tema de acoso laboral, los bloqueos no tienen que ir hacia el acosador. Finalmente, un acosador es acosador porque también la organización dejó que esa persona acosara. O sea, una organización que tiene una política sólida de no violencia, ese acosador que llega a trabajar en esa organización sabe que aunque desea hacerlo, no lo puede hacer. Entonces, finalmente, necesitamos también, obviamente, trabajar muchísimo desde la mutualidad, pero también trabajar muchísimo desde las organizaciones para generar bloqueos en temas de violencia. Bien, Daniela Campos, de la Asociación Chilena de Seguridad, muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti. Que esté muy bien.